Luego estaremos en el Medio Oriente con las reuniones para esos 20 países árabes. Así que bendiciones. Muchas gracias. Gracias y Dios lo bendiga en su tarea, en su ministerio y en estos lugares que tiene que recorrer. Dios lo bendiga. Gracias. La ofrenda musical en esta mañana estará a cargo del coro Musicap. El título de la canción que ellos van a compartir con nosotros es Esto haremos, y está basada en el capítulo 3 de la Carta a los Filipenses. Oh
Qué hermoso es poder estar en la presencia del Señor para escuchar su voz. Y esta semana hemos descrito características de ese amor eterno, que el Señor nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Y estamos culminando con este primer mensaje, luego tendremos el segundo turno, otro mensaje distinto, pero terminando con un relato bíblico que es muy hermoso de la experiencia del Señor Jesús, donde manifiesta su amor. Tenemos un pequeño problemita técnico, pero lo subsanamos con la computadora. Y vamos a ver si se puede proyectar aquí, ¿sí? Allí está. Amor expectante. Es decir, que el Señor Jesús está expectante de mi actitud y de tu actitud. Y Él nos dice: ¿quién me ha tocado? Es decir, Él está a la espera de nuestra decisión. Él está a la espera de nuestro actuar, como veremos en un hermoso relato bíblico. El cielo está expectante. El cielo está preparado para derramar sus bendiciones. El cielo quiere perdonarnos y quiere concedernos ese amor inefable, maravilloso, que transforma nuestra vida. Pero Él está expectante, no fuerza. Como mencionamos ayer, Él está a la puerta y llama. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entonces Él entra. El cielo está expectante. Y vemos aquí que el amor supremo del Señor fue manifestado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ese pasaje de Hechos, el capítulo 4 y versículo 12? Es muy conocido. Y allí el Señor nos dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es decir, que el cielo quiere derramar su bendición sobre nosotros y el único Salvador es el Señor Jesús. A través de las épocas, ustedes pueden estudiar la historia de toda la humanidad, hubo muchas distintas ideas religiosas, denominaciones, el enemigo trata de confundir y entonces hay muchos salmos que escriben que, por ejemplo, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Porque en las cumbres de los montes se establecían los sacrificios. Dios estableció el correcto sacrificio que representaba la venida de Cristo. El enemigo distorsionó y había todo tipo de sacrificios, adoración a Baal, adoración a los astros, todo tipo de cosas en distintas naciones del mundo. Es decir, que tenemos que tener la capacidad de distinguir cuál es la verdad y cuál es el verdadero culto. Cristo es nuestro Salvador. Él vino para vivir una vida de servicio, de abnegación, de entrega, de misericordia, de compasión, de sacrificio incondicional, que encapsulan ese amor expectante. El Señor creó el universo, nos creó a nosotros nos desviamos por el camino del pecado y ahora Él está esperando redimirnos, pero no fuerza a nadie. Él está esperando que nos acerquemos a Él y que aceptemos el regalo de la salvación. Y vamos a abrir las Biblias en Marcos, el capítulo 5, que será el pasaje central de nuestra meditación, para describir ese amor expectante. Marcos, el capítulo 5. Hay teólogos, hay comentaristas de la Biblia que dicen que Marcos, el capítulo 5, es el capítulo de los imposibles. Hay 3 relatos en ese capítulo y dice que cada uno de esos relatos, humanamente hablando, es un imposible. Marcos, el capítulo 5. El primer relato es cuando el Señor Jesús libera al endemoniado. El poder de las tinieblas, el gran conflicto entre el bien y el mal. Y entonces, ¿se acuerdan ese padre desesperado? Porque el hijo estaba endemoniado y no podía hacer nada. Humanamente, imposible la solución. Pero el Señor Jesús da la orden, legión, ¿se acuerdan? No era un demonio, sino ¿cuántos? Muchos. Y los expulsa.
y libera a este joven, y dice el texto bíblico que con alegría él siguió a Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor hoy en nuestra vida para disipar todo aquello que nos aparta de Él, que nos confunde, que entenebrece nuestra mente, para poder seguir con alegría al Señor Jesús? Y el segundo relato de Marcos, el capítulo 5, es cuando dice en el versículo 21, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, un líder. Llega un líder llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa? Cuando uno está en gran angustia y desesperación, es la última opción. Era un imposible. La hijita que tanto él quería se le estaba muriendo. Y se arroja a los pies de Cristo para pedir clemencia, para pedir ayuda. Era un imposible. La nena se estaba muriendo. Ustedes tienen aquí en el sanatorio muchos pacientes. Y humanamente hablando, profesionalmente hablando, ustedes saben, no hay salida. Este padre veía que la nena se le moría. ¿Se imaginan ustedes? ¿Cuántos de ustedes tienen padre? Muchos tienen padre. Se está muriendo la nena. Y viene a Cristo como último recurso. Y le apela, se tira al piso, lo abraza. Por favor, es una señal de angustia y desesperación. ¿Hemos ido alguna vez de esa manera a Cristo? Nos hemos postrado con desesperación para aferrarnos al Señor Jesús como se aferró Jacob. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Se aferró en esa lucha con el Señor y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Estoy desesperado. El Espíritu de Profecía dice que en el tiempo final de la historia del mundo, nosotros como pueblo de Dios experimentaremos esa angustia de Jacob. Aferrarnos al Señor, no claudicar, perseverar, seguir con paciencia y aferrarnos al Señor hasta recibir su bendición. Ese es el segundo imposible, que el Señor lo solucionó, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero mientras iban caminando, dice en el versículo 24, Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, lo cual lo apretujaba. Era una gran multitud, estaba compacta, iban caminando y se iban tocando todos porque era una multitud muy compacta. Y versículo 25, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. A ver, los médicos del Sanatorio Adventista del Plata, ¿qué sería esa enfermedad? Bueno, los ginecólogos y los especialistas sabrán interpretar. Lo interesante es la descripción de esta mujer y de lo que le pasaba. Había sufrido mucho a manos de varios médicos, consulta médica, segunda opinión, tercera opinión, cuarta opinión, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Desesperada, ella estaba enferma. No el hijo, como en el caso del endemoniado, ni la hija, como en el caso de Jairo, ella era la afectada. Desesperada, me estoy muriendo, me estoy desangrando, he gastado todo el dinero que tengo, no me queda prácticamente esperanza, humanamente hablando, imposible. Pero escucha que en ese pueblo donde ella vivía, pasa el Señor Jesús y lo seguía una gran multitud. Y con las pocas fuerzas que le quedaban, se abre camino entre la multitud, se abre camino y a medida que iba llegando lo veía, ahí lo veía Jesús, estaba cerca ya. Última opción, última esperanza. Y dijo, aunque sea, tocaré su manto para ser sana. ¡Qué fe! El poder del Señor Jesús es un amor expectante. Está esperando que nos acerquemos a Él y aunque sea, toquemos su manto. Y la mujer dijo, si llego cerca, a ver si me puedo abrir camino entre toda esta gente, si puedo llegar y tocar su manto, me sanará. Y llegó entre la multitud, quizás con el último esfuerzo que le quedaba en el físico, se abrió camino y logró tocar el manto de Cristo. Y entonces, ¿qué pasó?
sintió una energía, sintió que la hemorragia se detenía, sintió que la energía que había perdido era recuperada en su cuerpo y se convenció y se dio cuenta que estaba sana. ¡Qué bárbaro! Había perdido todo. Era un imposible. Había perdido las fuerzas, la salud, el dinero, todo, pero llegó a la presencia de la personificación de ese amor expectante, del Todopoderoso, del Creador, el que puede renovar, el que puede restablecer la vida nuevamente y es sana. ¿Y ustedes se acuerdan qué dijo Cristo? Momentito. ¿Quién me ha tocado? El título de la reflexión de esta mañana. ¿Quién me ha tocado? ¿Se atreve usted a venir a la presencia de Jesús y tocarlo? Él se va a detener y va a decir, ¿quién me ha tocado? Pero los discípulos dicen, pero maestro, mira, son cientos de personas, vamos todos caminando, nos vamos empujando, el camino es escarpado y nos vamos golpeando y empujando mutuamente, apretujando. Y Cristo dijo, ¿por qué? Me doy cuenta que alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Y empezó a mirar, y siguió mirando, y los discípulos dicen, vamos, Jesús, vamos a seguir, tenemos que llegar. La nena se está muriendo, vamos para allá, se está muriendo. Y él dijo, no, y siguió mirando, y dice el texto bíblico que la mujer, dándose cuenta de que el Señor la encontraría, se acerca a Jesús con miedo, pobrecita. Tenía una gran alegría, pero ¿y ahora qué va a pasar? Me está identificando frente a toda la multitud. Porque cuando usted se acerca a Jesús y lo toca y recibe su poder transformador, todos se van a dar cuenta. Y usted dice, no sé si me animo, ¿no es cierto? Acá en Libertad San Martín, ser una persona distinta, o donde quiera que estemos, ser una persona distinta. Los chicos que van al servicio militar, no sé si quiero que sepan que soy adventista porque todos me van a poner la vista encima, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos miedo de testificar por Cristo. Y esta mujer viene con miedo y entonces se arrodilla frente al Señor igual que Jairo, igual que el padre del endemoniado. Todos tienen esa actitud de humildad frente al Señor y se arrodillan porque es la última opción, la última esperanza, es la solución a los imposibles. Y Cristo le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. La paz, que tiene un valor inconmensurable en este mundo, donde tenemos 7.500 millones de personas y la gente está desesperada, el Señor quiere otorgarnos la paz. Ese amor expectante que el cielo quiere. Y vamos a ver si podemos poner esta diapositiva. Hay una escultura en la Universidad Adventista de Loma Linda, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de visitar, y es la escultura que un artista hizo acerca de este relato. La mujer, atraída por el amor del Señor y su poder sanador, se atreve a abrirse camino en la multitud y extender su brazo para tocar la vestidura de Cristo. Amor expectante. El Señor te dice en esta mañana, ¿quién me ha tocado? ¿Te atreverías en esta mañana a tocar al Señor para recibir su poder transformador en mi vida, para recibir el poder que te soluciona los problemas de tu vida individual, de tu vida conyugal, de tu familia, de los aspectos laborales? Cualquiera sea nuestro problema, nos acercamos a Jesús. En realidad Él siempre está a nuestro lado, está a la distancia de un brazo. Solamente tenemos que extender el brazo como señal de aceptación. Aceptar el regalo de su poder transformador. El Señor quiere que tengamos esa experiencia. Marcos 5:21, fíjense las fotos actuales ahora de lo que sería aquel lugar al lado del mar de Galilea. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Y dice el texto bíblico
de que no solamente el Señor quería estar en contacto con la gente para satisfacer sus necesidades, sino que subió al barco y cruzó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Ahora yo les pregunto, ¿dónde nació Jesús? ¿Se acuerdan cómo era el nombre? En Belén. ¿Dónde se crió Jesús? En Nazaret. He estado allí en Nazaret, es hermoso. Hay una organización NGO que hizo como una réplica de lo que era la aldea Nazaret en el tiempo de Cristo, hace 2000 años. Y uno puede recorrer esos lindos lugares en Nazaret. Él nació en Belén, se crió en Nazaret y ahora dice, hablando de Capernaum, que llegó a su... ¿Por qué Capernaum? Pero ¿se acuerdan ustedes? ¿Dónde hizo la mayor parte de los milagros? En Capernaum. ¿Dónde vivía Pedro? En Capernaum. ¿Dónde hizo Cristo el milagro de disipar la fiebre de la suegra de Pedro? En Capernaum. Y nosotros podemos recorrer, fíjese, hay un cartel que dice Capernaum, el pueblo de Jesús. Se lo considera hasta hoy día, se lo reconoce como el pueblo de Jesús. Y Cristo fue allí. Allí tenemos unas fotos de la antigua Capernaum, en ruinas hoy día. Fíjense que en la parte de la derecha hay como un edificio así circular, es un hermoso templo que uno entra, es para atracción turística, uno entra y es como un museo, un edificio bastante moderno arriba, pero en el centro está como abierto y se ven las ruinas de la casa de Pedro, donde Cristo hizo esos milagros extraordinarios, donde se reunió para entrenar y hacer el seminario teológico de entrenamiento a los discípulos para que puedan ser los portavoces del mensaje de esperanza, y desde allí salieron a distintas partes del mundo. Al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo, también relata el Evangelio, está paralelamente Mateo, Marcos y Lucas, estos relatos. Vio a Mateo sentado en la mesa de la recaudación de impuestos, un empleado de la DGI, ¿qué les parece? O un jefe. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Y ustedes se acuerdan del relato que fue altamente criticado. Pero nosotros tenemos que llegar a todas las áreas de nuestro país y de todos los países del mundo, llegar al gobierno y llegar a los que se encargan de los impuestos y de las actividades del gobierno y de las actividades educacionales y médicas y de todo tipo de nuestro país, con el mensaje. Y Cristo hizo eso, llegó y lo invitó. Te invita a ti, me invita a mí, invita a todos a seguirle. Y Mateo dejó todo y lo siguió. Y otros colegas de él dijeron, pero si el jefe está siguiendo a Cristo, vamos a ir a ver qué es. Y llegaron los otros, recaudadores de impuestos y pecadores. Y Cristo los recibe a todos. Porque Él tiene, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen ese amor expectante, esperando que vengamos a Él. Y entonces explicó a los que lo criticaban diciendo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y uno de los mayores problemas y traumas del ser humano es no reconocer que estamos enfermos. Si alguien piensa que no está enfermo, ¿va a venir aquí al sanatorio? No va a venir. ¿Quiénes vienen al sanatorio? Los que sienten la necesidad y se acercan para tocar, para recibir la sanidad, para recibir la ayuda. Y el Señor Jesús está esperando y espera que tú y yo vengamos a Él, que reconozcamos nuestra necesidad tremenda, la necesidad de un cambio, de un sanamiento, de un cambio en la manera de pensar y de actuar, que podamos incorporar en nuestra vida ese amor que Él quiere entregarnos. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, leíamos del texto bíblico, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y Jesús se fue con él, y ahí viene el relato que una gran multitud lo seguía, lo cual lo apretujaba. Y Marcos 5:30 dice,
Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y si tú te acercas a Jesús y extiendes tu mano y le tocas, ¿te darás cuenta de que su poder te ha tocado? Ese poder que quiere sanar, ese poder que quiere redimir, ese poder que quiere transformar nuestras vidas. Y en el relato paralelo de Lucas 8, 45 al 48, la mujer al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó sus pies en presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Qué hermoso, qué amoroso que es el Señor. Él nos perdona, Él nos sana, Él nos transforma, Él nos habilita para que seamos sus testigos, porque la mujer con esa actitud y esa entrega fue testigo a toda la multitud del poder transformador del Señor. Y el Señor quiere que nosotros también seamos sus testigos, que contemos a otros de ese poder transformador. Extraordinario ejemplo. Sí, allí en Loma Linda tenemos el ejemplo del poder transformador del Señor. Y a través de todas las épocas hubo gente que se acercó a Cristo para ser tocado. Se acerca a Cristo para tocarle, pero para ser tocado por el Señor. Que su poder nos toque y nos abrace y nos transforme. No son los sanos, sino los enfermos los que necesitan al doctor. Y algunas veces flaqueamos, nuestra fe, nuestra desesperación hace que no perseveremos. Y el apóstol dice aquí en Hebreos, el capítulo 10, al final de nuestras Biblias, en Hebreos el capítulo 10, que es justamente antes del gran capítulo de la fe, Hebreos 11, en Hebreos 10 nos da una idea de cómo debiéramos perseverar. Hebreos el capítulo 10, versículo 35, a partir del versículo 35. Así que no pierdan la confianza. Hay que confiar en el Señor. Si yo confío en Él, voy a extender la mano para tocarle. No pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Qué es lo que el Señor ha prometido? Muy pronto volver para llevarnos a casa. Juan 14, 1-3, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El que ha prometido cumplirá y será muy pronto. Necesitan ustedes perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Versículo 37. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Extraordinario. Por la fe. Acepta. Confía en el Señor. Hay que confiar para poder perseverar, porque Él muy pronto vendrá. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice el Señor. No será de mi agrado porque hice todo para redimirte. Vine aquí a este mundo, viví una vida perfecta. Asumí sobre mi vida todos los pecados de toda la humanidad y di el sacrificio para que eso sea desterrado del universo y para que a través de la muerte, dice Cristo, tú puedas vivir. Y si se vuelve atrás, no será mi agrado. Todo ese sacrificio, todo ese amor sería en vano para ese individuo. Pero entonces termina el apóstol diciendo, versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino
de los que tienen fe y preservan su vida. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto? Tener fe y confianza en el Señor. Como esta hermana que fue y tocó el manto de Cristo y luego con humildad vino y contó a otros su experiencia personal y el poder transformador y sanador del Señor. ¿Y se acuerdan qué pasó con Jairo? ¿Cómo termina el capítulo 5 de Marcos? Cuando estaba ahí demorándose un poquito por toda esta situación, vinieron asistentes y amigos o familiares de Jairo, este líder espiritual, y le dijeron, tu hijita murió. Ay, 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 ¿y ahora qué hacer? Tremendo imposible. Tremendo imposible. ¿Y ahora qué hacer? ¿Y Cristo qué dice? No se preocupen. Hacia allá íbamos y hacia allá iremos. Y nosotros sabemos cómo termina Marcos 5. El Señor Jesús levanta y resucita a esa niña. Como expresión de esperanza para cada uno de nosotros. Por si enfrentamos el valle de la sombra y de la muerte en esta vida, no importa. Aferrándonos al Señor tenemos la esperanza que Él pronto vendrá y dirá, se acabó, no más muerte, no más separación. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y nos uniremos y todos seremos transformados en la presencia del Señor. Qué extraordinario lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Y en esta mañana nos dice, ¿quién me ha tocado? Te acercas tú en esta mañana, en la quietud de tus pensamientos, en secreto nos acercamos al Señor y nos animamos a extender la mano y tocarle. Tocar ese amor expectante. Él está esperando, espera que nos acerquemos y le toquemos para que nuestra vida sea transformada. Jesús nos espera para que nosotros podamos tocarle. Y yo quiero en esta mañana decirle al Señor, Señor, me quiero aferrar a ti. Yo quiero que tú toques mi vida, que la transformes, que podamos ser esos testigos, porque necesitamos llegar a 7.500 millones de personas, que nos dé el poder de su espíritu transformador, que nos dé no solamente sanidad y salvación, sino que nos dé la paz que puede ser una expresión de testificación impresionante para ser distintos a otros que viven en este mundo desesperado. Dice el profeta Jeremías, que estamos leyendo en estos días, en los capítulos reavivados por su palabra, Jeremías dice que el mundo está atrás, la gente está atrás del poder, ¿no es cierto? Gente que dedica toda su vida para escalar posiciones y tener poder en una empresa, en una institución o poder en el gobierno. La gente está detrás del poder. Otros dicen que dedican toda su vida para tener capacidad intelectual, ¿no es cierto? Son eruditos, son doctores, PhD, todo. Dedican su vida para leer y para tener mucho conocimiento y se pasan dando disertaciones en distintas partes del mundo. Otros dicen, no, lo más importante es acumular riquezas. Y entonces tenemos poder. Poder de la autoridad, poder de la capacidad intelectual, poder de las riquezas, pero eso no es nada. La gente vive un vacío permanente. La solución a ese vacío es Cristo. Y termina ese pasaje de Jeremías diciendo, lo más importante es que tú conozcas cuál es la voluntad del Señor, y el Señor y su voluntad es que le conozcamos al Padre y a quien Él ha enviado, Cristo Jesús. Yo quiero venir a la presencia del Señor en esta mañana y decirle, Señor, quiero extender mi brazo para tocarte, pero tú toca mi vida. Y ustedes quieren en esta mañana también, como cierre de estos mensajes de esperanza y de amor, decir, qué importante es que podamos comprender ese amor divino, expectante. Y el Señor Jesús va a decir, ¿quién me ha tocado? Y que nosotros podamos decir, yo, todos podamos tocar al Señor. Él quiere transformar nuestras vidas. Y entonces, ¿qué les parece si nos reconsagramos al Señor en esta mañana? Si le decimos, Señor, toca mi vida, ayúdame para que podamos experimentar ese cambio en nuestra vida, ese cambio extraordinario que permitirá
que podamos muy pronto recibir ese toque transformador final e ingresar en las mansiones eternas. Y si así lo deseamos, pongámonos de pie para la oración. Amante Padre Celestial, qué hermosa mañana es cuando estamos en tu presencia. Qué hermoso es poder comprender que todo el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tienen ese amor expectante esperando que nos acerquemos a tocarte. Y por eso en esta mañana de pie frente a tu augusta presencia queremos tocarte, queremos abrazarte, queremos postrarnos con humildad frente a tus pies para que tú nos toques y transformes, que el poder pueda salir de ti y transforme nuestras vidas individuales, nuestras vidas conyugales, nuestras familias, el lugar de trabajo, que pueda ser una atmósfera del cielo aquí en la tierra y que entonces podamos transformados iluminar a otras personas con este mensaje de esperanza. Qué hermosa es la reserva y los regalos que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos en esta mañana decirte que te amamos, queremos que tú nos sigas acompañando, que bendigas a los niños que están aquí presentes, los adolescentes, los jóvenes, las familias, los niños de la iglesia. Ayúdanos como familia y como individuos a brillar por Cristo. Gracias por los himnos de alabanza, gracias por todo lo que tú nos das. Y ayúdanos en esta mañana a tocarte, abrazarte y prepararnos para tu pronto regreso. Lo rogamos y agradecemos por los méritos del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Agradecemos este hermoso momento de adoración. Vamos a solicitar a los hermanos diáconos